el consumo masivo, las ventas. Bueno, son las 8 de la mañana, 40 minutos. Ya está conectado con nosotros el economista jefe de Fiel, una de las consultoras más importantes del país, Juan Lisboa, porque durante esta semana, lo decíamos al comienzo del programa, se conoció el índice de la inflación y estamos tratando de analizar cómo está la economía hoy en día. 1,9%. En el mes pasado, lo dijimos el sábado pasado, 13% la suba del dólar. Juan Lisboa, buen día. Aquí Jean Libares y Romy Sosnávar del Observador te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamar. ¿Cómo andan? Gracias a usted por atendernos estos minutos. Bueno, usted es el especialista. ¿Qué significa que la inflación subió 1,9% durante el mes de julio? A ver, digamos, nosotros tenemos una inflación que había descendido al 1,5%, 1,6% en los últimos 2 meses. Tuvimos el rebote del dólar fuerte, entre puntas fue entre 13 y 14% durante el mes de julio, producto del proceso que está implementando el Banco Central para cambiar la estructura con lo que operan los bancos, eliminar ciertos bonos, las LEFI, y reemplazarlo por otros bonos del Tesoro. Bueno, esa es una cuestión del Banco Central que dejó mucho dinero flotando, mucha liquidez en ese momento y subió el dólar. Sin embargo, típicamente nosotros sabemos que en Argentina cuando sube el dólar le pega un golpe inmediato a la inflación. Bueno, sí. Esto no pasó en julio, básicamente porque acá tenemos, por un lado, las anclas macroeconómicas, que son el ancla fiscal, que empezó a haber una contracción monetaria del Banco Central. El Banco Central se dio cuenta, quizás un poco tardíamente, de que sobraban muchos pesos en el mercado y empezó un proceso de absorción de pesos con tasas de interés muy altas. Bueno, hacia fin de mes y sobre todo en agosto, esas tasas de interés fueron mucho más fuertes y cambian la situación un poco en agosto respecto de julio. Estamos viendo que el dólar ha caído. Juan. Ahora, la pregunta que me haces es por la inflación. Sí. Correcto. Sí. La inflación básicamente lo que tiene es, no tiene un impacto inmediato hoy en día, el aumento del dólar, básicamente por las expectativas en general que hay de estabilización de precios, más el hecho, te diría que es bastante importante también, que los salarios están subiendo moderadamente. Vos habrás visto que el gobierno trata de imponer algunas restricciones a los aumentos de convenios colectivos, sí. Y eso hace que los aumentos salariales vayan más o menos en línea con la inflación del 1,5-2%. Entonces no tenés un proceso inmediato de traslado a precios, básicamente en servicios. La inflación es inflación de bienes y de servicios. Sí. En bienes no pegó inmediatamente, en parte también por las bajas de aranceles, la apertura de la economía, una serie de condiciones de este tipo. La menor actividad, menor demanda de ciertos productos locales que hicieron que las empresas locales frenen sus aumentos de precio. Para darte un ejemplo, el precio de un neumático no sube mucho porque los precios de los neumáticos importados vienen mucho más baratos. Entonces los precios de los neumáticos finalmente se planchan, no suben. Digo un ejemplo de lo que la apertura está teniendo impacto en el muy corto plazo en la inflación. No sé si es claro este ejemplo. Sí. Hay muchos otros ejemplos en textiles, en electrodomésticos, etcétera. Es decir, prendas de vestir, todo eso. Entonces, tenés un conjunto de elementos que en el corto plazo te frenan eso. No significa que no haya algún traslado posterior, en las semanas posteriores. A ver. Es decir, que quizás julio, durante este comienzo de mes se pueda ver algún tipo de traslado. Bueno, exactamente. O sea, julio te dio 1,9, sí. Pero la primera semana de agosto ya dio indicadores de una inflación un poco más alta.
nosotros que medimos inflación, Fiel mide inflación en la ciudad de Buenos Aires, Sí. Estamos midiendo una inflación que en agosto, con 2 semanas, yo te diría, va a estar más cerca de 2 y algo, 2,5, que de 2%. Bien. Y esto es así por el proceso retrasado que tiene el impacto también del aumento del tipo de cambio, ¿no es cierto? Y cuando usted se refiere a este atraso, ¿es Sí. por el clima electoral? ¿Es porque el gobierno, no sé, de alguna manera busca asegurar un clima sin tensión cambiaria en la previa de las elecciones? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, el proceso electoral, por supuesto, es importante, pero en este momento lo que tiene es la duda de si el freno que se está poniendo al dólar, que es a través de tasas de interés, si ese freno lo podés mantener mucho tiempo. Claro. Normalmente el freno a través de tasa de interés vos lo pones y te dura 30 días. Quiero decir, los bancos centrales lo utilizan para una cuestión de frenar corridas, que no es el caso acá. Acá es más bien el caso de expectativas, de que tarde o temprano el gobierno tiene que comprar reservas y para comprar reservas finalmente va a subir un poco el precio del dólar. Bueno, para evitar esas expectativas, el gobierno te pone una tasa de interés muy elevada, o sea, induce una tasa de interés muy elevada en el mercado. Vos sabés que eso es transitorio, pero por eso mismo genera dudas. Entonces, algún traslado a precios va a haber. Y es probable que en agosto nosotros veamos una tasa de inflación un poco más alta que julio. Yo creo que Sí. es una cuestión temporaria, porque por el momento la tasa de interés está teniendo impacto en que el dólar, bueno, está por ahora bastante dormido, cerca de ¿Cuánto, 1.300. Juan, según su Sí. experiencia, usted es economista jefe de Fiel, le contamos a la gente, estamos charlando con él, ¿cuánto puede durar este periodo? ¿Puede terminarse después de las elecciones? Me estoy refiriendo al periodo de tasas altas, ¿eh? El periodo de tasas muy altas tarde o temprano termina, y lo más probable que sea después de las elecciones, que la tasa tenga que ser un poco más baja, permitiendo alguna corrección cambiaria y probablemente en algún momento vamos a ver que el dólar va a tocar el techo de la banda. Eso tarde o temprano pasa. Bueno, la banda está un poco para definir un intervalo en el cual se mueve el dólar. Es posible que eso ocurra. Después de todo, vos fíjate que estamos hablando de movimientos que pueden llegar a 100 pesos, cosas por el estilo, pero estamos hablando de dentro de 2 meses. Tené en cuenta que, bueno, que si vos le pones pones tasa de interés, bueno, más o menos estás igual con lo que puede pasar con el dólar. Acá no hay un Sí. salto violento, sino lo que hay es una corrección producto de que el gobierno está tratando de llegar con la inflación más baja posible. Eso es difícil, llegar con una inflación, acordate que se decía que sí íbamos a llegar con un 1% de Claro. inflación Sí, sí, sí. a octubre. Y bueno, es probable que lleguemos con 1,5, con 1,7, 1,8 en ese mes. Bueno, mala suerte, no es una gran diferencia. Pensá que venimos de tasas de inflación anual que en mayo del año pasado estábamos en 200 y pico por ciento, Sí. o sea, niveles muy altos. Eso se está, digamos, logrando con una política que no puede durar mucho, que es la de tasa de interés muy alta. Sí. Tarde o temprano vos tenés que admitir un dólar más alto y tenés que completar las cosas que no se hicieron hasta ahora, que son mucha más reforma, controlar la parte fiscal. Está todo eso en discusión hoy en día, el fisco. Y tenés que tener también una economía que despegue. La economía se ha frenado bastante en estos meses, más allá de lo que esté pasando en el consumo de algunos productos. La economía en sí mismo, la producción, se ha frenado bastante. ¿A qué se puede Porque, atribuir bueno, eso, Juan? hay muchas razones. La primera es que vos tenés todavía, para que la producción argentina sea competitiva, Sí.
más allá del petróleo o del agro que son competitivos, la producción de los productos industriales en general, el turismo, etcétera, dependen de muchas cuestiones que todavía en Argentina son muy caras como producción. ¿Y por qué son caras? Bueno, son caras porque vos todavía venís de una economía muy cerrada durante 40 años, 50 años. Una economía cerrada es ineficiente, por definición. No producís para exportación en muchos casos, producís para mercado interno. Eso también te hace producir cantidades pequeñas. Producís con costos laborales elevados, con impuestos elevados. Bueno, eso requiere mucha reforma. Reforma que no es tan sencilla de hacer. No. Yo te puedo hablar de reforma laboral. Hay muchas que tienen que pasar por el Congreso, Juan. Claro, tiene todo que pasar por el Congreso, porque si vos la pasás por un decreto de necesidad de urgencia, te la dan vuelta. Claro. Que eso ya pasó. Entonces, no es tan fácil. Por otra parte, la gente habla. Si te entiendo a grosso modo muy macro, si entiendo esta conversación que estamos teniendo vamos bien, pero todavía falta bastante. Mira, yo te diría que falta mucho, porque digamos, yo te listo, te hago la lista. A ver. Mira, tenés que hacer una reforma laboral. Sí. Bueno, primero tenemos que ponernos de acuerdo qué es una reforma laboral, porque algunos te dicen, no, bueno, es suficiente con que lo que hicieron con el fondo de cese laboral, es decir, que en lugar de tener una indemnización, bueno, no, con eso no te alcanza, eso es el 7%. Después tenés muchas otras cosas más. Después, segundo, tenés que hacer reformas previsionales. ¿Por qué previsional? Y porque si metés una moratoria, te fuiste al demonio con el tema fiscal. También. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es una reforma previsional? Bueno, tenemos que discutirlo. Te lo tengo que poner en blanco y negro. Esto no es una cuestión de te pongo una moratoria o te hago un veto a la moratoria. Eso es una discusión antediluviana, es muy primitiva. Sí, comprendo. La reforma previsional es una cosa más compleja. Después, reforma tributaria. Bueno, ahí entramos en un tema enorme. Eso es tremendo, podemos estar un programa entero. Bueno, porque es tributario y es el gasto público en última instancia, y no el gasto público de la nación solamente. Es en las provincias, en los municipios, en todos lados. Entonces, esas reformas tenés que pasarlas además por el Congreso. ¿Por qué? Porque en última instancia lo que tenés que acordarte es que después de este gobierno tiene que venir otro gobierno que será del mismo signo o de diferente signo, pero que tenga las ideas de tener una economía estable, no de una economía que salta por los aires. Es decir, tenés que tener las mismas ideas en cuanto a disciplina fiscal, disciplina monetaria, y el problema que tenemos es que los partidos políticos no se ponen de acuerdo en eso. Vos tenés, la Libertad Avanza dice una cosa, el PRO dice una cosa, el kirchnerismo, el peronismo dice otra cosa. Bueno, es necesario que se pongan de acuerdo en cosas muy básicas para poder tener políticas de Estado en esos aspectos. Después, si te querés pelear en un tema de que la tasa de no sé qué la querés cambiar vos, eso te podés pelear en eso, pero no te podés pelear en lo básico. Bueno, estamos muy lejos de eso, de todas estas reformas que hay que hacer por consenso, tienen que ser aprobadas y tienen que durar varios años. Sí, voy entendiendo, Juan. Para que la Argentina empiece a producir un poco más barato de lo que produce puedas competir tanto en la producción de tomates como la producción de neumáticos. A eso me refiero. Sí. Bueno, Juan, la última. ¿Qué es lo que se puede esperar a nivel macroeconómico? Muchos hablan de la semana que viene, otra vez que puede ser una semana importante para el gobierno. ¿Qué significa esta previa de las elecciones en la provincia? ¿Pueden influir en algo en los índices o directamente puede ser una semana sin altibajos para el gobierno? Mira, estás hablando de una cosa de muy corto plazo. Sí puede haber movimientos, efectivamente, porque entre otras cosas el lunes salió de urgencia el gobierno a poner un bono para las entidades bancarias, para barrer con todos los pesos que hay en este mercado. Eso te puede llevar a tasas de interés muy altas durante algunos días. Después
puede pasar que, digamos, el Banco Central se dé cuenta que hay mucha liquidez, entonces te da liquidez a través de un esquema nuevo que implementaron de pases. Es decir, puede haber altas y bajas en tasas. Esa volatilidad de tasas, esa volatilidad en las tasas, puede hacer que muchas de las actividades, algunas actividades por lo menos tengan que frenarse, me refiero a producción, etcétera, porque vos tenés un escenario incierto y sabés que lo incierto puede durar hasta fin de octubre, Perfecto. por lo menos. Bien. Y eso te complica la vida. Yo te diría, ajustate los cinturones, va a haber un escenario un poco empedrado, y vamos a ir caminando por un escenario de ese tipo durante un par de meses, por lo menos. Perfecto. Bueno, Juan, gran panorama. Te agradecemos mucho por el tiempo durante esta mañana aquí en Café y Negocios. Gracias a vos. Chao. Juan Lisboa, economista jefe de la consultora Fiel, para entender un poco el momento económico, el índice de la inflación y qué se espera en la previa de las elecciones. 8 de la mañana, 56 minutos. Café